durante toda la etapa de vida. Es importante recalcar que el hueso, a medida, el hecho de que un animal alcance su desarrollo corporal hasta donde posiblemente no va a crecer ni un poco más, pero sí el hueso está en constante crecimiento, en constante regeneración, es decir, está eliminando células viejas y están produciéndose células nuevas. Por lo tanto, tiene mucha actividad metabólica y está en constante crecimiento. En cuanto a las partes inorgánicas, pues van a ser aquellas que le van a proporcionar una rigidez y aquella dureza al hueso con la cual le permite cumplir con su función de soporte. Y son estas sales inorgánicas las que nos permiten, cuando hacemos una placa radiográfica, poder observar la estructura en sí del hueso. Y tomando en cuenta la parte orgánica y la inorgánica, tenemos de que existe una relación de 2-1. 2 en cuanto a orgánica y 1 en parte inorgánica. Así tenemos que la sustancia fundamental orgánica es la oseína, que su principal función va a ser proporcionar la resistencia elástica a los huesos. Hay que comprender muy bien este término. No estamos hablando de que le está dando una elasticidad al hueso que lo va a hacer de manera con plasticidad, no. Le está dando una resistencia elástica. Esto le permite al hueso poder reaccionar contra traumas y así evitar daños más severos. No quiere decir que con esto el hueso es una sustancia elástica. Y sí hay enfermedades que están descritas en las cuales el hueso pierde su textura de dureza y se vuelve un poco más elástico. Pero eso no es normal, ya entra dentro del estudio de la patología. Luego tenemos la sustancia inorgánica, que está formada por los minerales, principalmente fosfato de calcio, fosfato de magnesio, carbonato y los cloruros sódicos, que esto la función va a ser proporcionar la rigidez y dureza de los huesos. Importante tomar en cuenta estos elementos o estos minerales en las diferentes patologías que podemos observar, principalmente en los animales de producción. Por eso encontramos en las vacas el problema de la fiebre de leche o la hipocalcemia, que significa de que los huesos sirven como un reservorio de estos minerales y en el momento en que el organismo animal sienta que hay un déficit a nivel sistémico, ¿qué es lo que hace? Venir a remover todo aquello que tienen sus reservas y empieza a debilitar este órgano. Por ejemplo, la vaca cuando viene a preparto o posparto, tiene una alta demanda de calcio. Esto debido a que en el último tercio de la gestación es cuando hay un crecimiento mayor del feto. Por lo tanto, termina de osificar el sistema óseo del feto. Además, la vaca tiene que empezar a producir calostro y por consiguiente también leche. Por lo tanto, su demanda de calcio aumenta. ¿Qué pasa si nosotros no suministramos o cumplimos con la demanda de calcio por el alimento? Entonces el sistema de la vaca empieza a hacer la remoción de calcio de los huesos y esto, ¿qué va a pasar? Puede generar una hipocalcemia y es por eso que la vaca empieza con debilidad y por último termina con una postración y que por último puede terminar con la muerte del animal. Además, tanto el calcio como el magnesio son dos elementos importantes que se utilizan mucho en la contracción muscular. Por lo tanto, la deficiencia de estos elementos puede provocar tanto daño o debilidad en el músculo como en el hueso. Y tenemos una primera estructura del hueso, que es el periósteo. El periósteo va a ser o se le denomina aquella capa protectora que está en la superficie externa del hueso y normalmente no se encuentra ya en la parte que está cubierta por cartílago. ¿Dónde vamos a encontrar cartílago en hueso? En las partes donde se va a articular con otro hueso. Es decir, en este ejemplo tenemos este hueso, este es un fémur, y vamos a encontrar que en esta porción de aquí, en esta cabeza del fémur, no vamos a tener
periósteo, porque lo que hay aquí es cartílago. El endoosteo sería la parte contraria del periósteo, sería la membrana que recubre la parte interna del hueso y va a tener una textura más esponjosa. La sustancia compacta se le denomina a una consistencia que atraviesa los conductos vasculares del hueso, principalmente en aquellos huesos largos. Es una capa más gruesa que el periósteo y la encontramos a la mitad del hueso, que en este corte longitudinal de este hueso no encontramos o se evidencia en esta parte medial. La sustancia esponjosa la vamos a encontrar principalmente en las zonas de constante crecimiento del hueso. ¿Y dónde van a ser esas partes? Van a ser en los extremos, tanto distales como proximales del hueso. Es ahí donde vamos a encontrar la mayor cantidad de sustancia esponjosa. Importante en esto que debido a que esta parte es porosa, la vuelve mucho más susceptible a sufrir fracturas. Por lo tanto, en la mayoría de los casos, cuando tenemos un animal con fractura, la vamos a encontrar en estas porciones, en la porción proximal o distal del hueso. Y más adelante vamos a ver cómo se le denomina, cómo se llaman esas partes. Aquí podemos ver, esta es una lámina con tinción de un hueso y podemos ver las partes en cómo está dividido el hueso. Vamos a llamar epífisis a esta porción de aquí, donde termina esto rojo, perdón. Esto rojo es evidencia de lo que es la sangre y a partir de donde termina la parte roja hacia la parte más distal del hueso, esto se le conoce como epífisis. Metáfisis es aquella porción del hueso donde se da un mayor crecimiento. El hueso llega en dependencia de la especie animal, llega hasta un determinado tiempo en que ya no crece en grosor, pero sí en longitud. Por lo tanto, donde nosotros vamos a encontrar un crecimiento constante es en la metáfisis. Y la médula ósea roja, que dentro de las funciones del sistema óseo sirve como un órgano hematopoyético. ¿Qué quiere decir eso? Que ayuda a la producción de glóbulos rojos y de otras células que van a estar implicadas directamente en la circulación sanguínea, y además de que sirve como producción, también sirve como reserva. En ese caso, tenemos otro ejemplo muy común. Supongo que muchos de ustedes han de haber escuchado el famoso cacho hueco. En este sentido, el cacho de la apófisis cornual, ya que estamos hablando de ostología, no le vamos a llamar cacho ni cuerno, es una apófisis cornual, sirve como un reservorio de minerales. Y cuando un animal tiene una anemia, producto de un henoparásito, producto de garrapatas, producto de parásitos gastrointestinales, producto de desnutrición, ¿qué va a hacer? Empezar a movilizar todas las reservas que tiene de minerales para poder continuar con sus actividades, y empieza primero la apófisis cornual, sería el primer hueso o la primera extensión ósea que se va a ver afectada producto de la remoción de minerales, y por lo tanto es un signo característico que es lo primerito que vamos a observar cuando un animal está pasando por cualquiera de los problemas que antes les mencioné. Entonces, el cacho hueco no es una enfermedad como tal, sino que es un signo de una serie de factores que puede ser uno solamente afectando o pueden ser varios en conjunto. Y luego tenemos la diáfisis, que sería la parte media del hueso, que eso ya corresponde donde está la médula ósea. ¿Dónde vamos a encontrar mayormente médula ósea? Va a ser en aquellos huesos largos, principalmente los de las extremidades y algunos huesos planos, pero que son bastante grandes. Por ejemplo, el hueso coxal, que es el de la cadera, o algunas vértebras. Pero en sí, los que más tienen una función hematopoyética son los huesos largos. Aquí estábamos hablando de la parte final
donde vamos a encontrar el cartílago es estrechamente donde está la articulación. Esto vamos a profundizar más adelante cuando llevemos la clase de articulaciones, pero para ir un poquito entrando en materia, aquí podemos observar la sustancia esponjosa en ambos huesos. Encontramos el cartílago articular y en medio de estos dos cartílagos vamos a encontrar un líquido que se conoce como líquido sinovial, que va a impedir de que haya una fricción entre hueso y hueso y haya un desgaste del cartílago y que después haya problemas de osteoporosis. Y también funge como amortiguador. Aquí tenemos los huesos de un animal, va a variar en dependencia a la especie y podemos ver que en el caballo podemos encontrar 200 huesos, al igual que en el bovino, en el perro 283, en el gato 284, en el cerdo 251, en la oveja 215 y en la cabra 208. ¿Cuáles son los huesos que más van a variar en dependencia de la especie? Pues va a variar mucho en el número de costillas, por ejemplo. Hay animales que tienen más costillas que otros. Pueden variar también el número de huesos que corresponden a los dedos. Por ejemplo, el caballo solamente tiene un dedo. En el caso de los bovinos tienen 2 dedos funcionales y tienen 2 dedos que son primitivos, o sea que no se terminan de desarrollar. En el caso de los humanos tenemos 5 dedos por cada miembro. Entonces, eso hace que diferencie o que aumente o disminuya en dependencia de la especie la cantidad de huesos. En cuanto a cómo está constituida las células que van a formar parte del crecimiento, el desarrollo de los huesos, está directamente implicados los osteoblastos, que son unas células osteógenas. ¿Qué quiere decir eso? Que van a ser los promotores de la formación de la sustancia ósea. Y esto lo vamos a encontrar principalmente en el periósteo, en el endósteo y los conductos de Havers. En estos conductos de Havers es por donde pasan el nervio y las vénulas y las arteriolas que van a alimentar el hueso. Y esto lo que va a ayudar es a formar la osteopoiesis, o sea, la generación de sustancia compacta y sustancia esponjosa para que el hueso esté bien constituido. Y a medida que va pasando el tiempo, el animal va avanzando en edad, se va acumulando mucha mayor cantidad de sustancia compacta y disminuyendo el lumen o el espacio para la médula ósea. Y también tenemos los osteoclastos, que estos se van a activar en aquellos procesos patológicos cuando tenemos un exceso de tejido óseo. Estos van a ser los encargados de destruir aquel exceso de tejido óseo en conjunto con los osteocitos, que estos van a ir a través del flujo sanguíneo y van a remover todos aquellos estados anormales o un exceso de producción de tejido óseo. También nosotros hay un término en fisiología que se conoce como homeostasis. ¿Qué quiere decir eso? Que el sistema va a mantener un equilibrio. Eso es en los electrolitos, en los minerales, en proteínas, vitaminas. Todo tiene que tener un equilibrio. ¿Qué pasa? Cuando se rompe este equilibrio, empieza el sistema a activar mecanismos que permitan regular y volver a la homeostasis en estado normal. En este sentido, cuando nosotros suministramos un exceso de calcio en la dieta de los animales, vamos a tener mucho calcio disponible. ¿Y qué va a pasar con este calcio? No se va a eliminar a través de la orina, no se va a eliminar a través de las heces. Entonces el organismo lo que hace es llevarlo y lo reserva en los huesos. Pero los huesos sirven como una bodega con cupo limitado. ¿Qué pasa cuando saturamos esa bodega? Ya empiezan a haber problemas. Y es en ese momento en que los osteoclastos y los osteocitos van a hacer su función. Y la función de los osteoclastos es definida como osificación, que es la formación del hueso verdaderamente mediante el depósito principalmente de sales de calcio.
pero también hablábamos de magnesio y de unos sulfatos. Hay que diferenciar el término osificación de calcificación. La calcificación es aquel proceso donde se deposita la sal de calcio en cualquier otro órgano que no pertenece al esqueleto. Por ejemplo, podemos tener depósitos de calcio en la vejiga urinaria o en los uréteres o en los riñones, aquellos famosos, las piedras que generan mucho problema. Principalmente tenemos problemas en especie animal, en caballos y en aves de postura. La osificación la vamos a encontrar de tres tipos. Dos que van a ser fisiológicamente positivas y una que va a ser en los estados patológicos. Vamos a iniciar por la osificación en estado patológico, que se conoce como heteroplástica, que va a ser cuando los huesos que son formados con tejidos que son distintos al esqueleto, es decir, que no son huesos, a excepción de unos huesos que se llaman esplánicos, que se desarrollan en ciertas especies, que más adelante lo vamos a ver. El tipo de hueso esplánico, sí lo excluimos de la osificación heteroplástica y esto ya es un proceso patológico. Entonces, lo que le estaba mencionando de los urolitos, así le conocen los urolitos que se forman en la vejiga o en los riñones, es producto de la osificación heteroplástica. Ahora, la osificación endocondrial o intracartilaginosa se va a dar principalmente en el feto, en cuando todavía el feto está produciendo la formación de hueso y como les mencioné al inicio de la clase, el ejemplo de la vaca que está en preparto, se da principalmente en el último tercio de la gestación. Y la osificación intramembranosa, hay que diferenciar esta es intracartilaginosa porque en el feto todavía lo que hay es cartílago. Y esta intramembranosa es porque ya en esto ya lo encontramos en animales ya nacidos y lo que vamos a tener ahí ya son membranas óseas. Y esta principalmente va a estar ayudando en la formación de los huesos planos. La endocondrial va a ayudar en huesos largos y la intramembranosa va a ayudar en los huesos planos. Aquí tenemos esta esquematización, así como está ejemplificado al inicio durante el estado embrionario, luego cuando ya se convierte en un embrión y avanza en los periodos de gestación, y ya cuando tenemos un animal nacido, empieza a aumentar el número de células en el perigostio y esto va aumentando la producción de sustancia compacta. Y también a medida va desarrollando el crecimiento del hueso, empieza a aumentar este espacio que corresponde a la médula ósea o a la médula donde se va a estar produciendo la sangre. Vamos a dividir el esqueleto en tres partes. Para objeto de estudio, vamos a tener el esqueleto axial o axil, que va a comprender a todos los huesos que están en el eje medio o en el eje central de nuestro esqueleto. Dentro de ellos incluimos la columna vertebral, la calavera o el cráneo, las costillas y el esternón. El esqueleto apendicular va a hacer referencia a los miembros tanto anteriores como posteriores, o como se podría decir también, miembros torácicos, que serían los anteriores o manos, y los miembros pélvicos, que serían los posteriores o patas. Y tenemos también el esqueleto esplánico o visceral, que son los huesos que se desarrollan dentro del parénquima de algunas vísceras. ¿Qué es parénquima? Es la textura o la forma que tiene algún órgano. Es decir, por ejemplo, tenemos el os penis, que es perteneciente al perro y a los demás carnívoros, el os cordis, que normalmente lo encontramos en el buey. No en todos los bovinos vamos a encontrar esto. ¿Por qué razón? Porque para que el os cordis se forme se necesita mucho tiempo, bastante tiempo para que pueda llegar a formarse. Y normalmente cuando tenemos animales de producción, no hay suficientes depósitos de calcio
por decirlo así, en una vaca lechera, no va a venir a depositar su calcio en el corazón para poder dejar de producir leche. Entonces, normalmente lo vamos a encontrar en los bueyes. Y los cordis es un hueso que se forma dentro del corazón bovino, que tienen una avanzada edad. ¿Y esto por qué? Debido a que con el avance de la edad se van haciendo geriátricos. Geriátrico es el tema que el término que se le asigna a un organismo de edad avanzada. Entonces, en un animal geriátrico, el corazón empieza a perder su tono muscular, o sea, su dureza, su fuerza, el músculo cardíaco empieza a disminuir y también las válvulas que van a controlar la salida y entrada de sangre al corazón. Entonces se forma este os cordis como un mecanismo de apoyo a la contracción cardíaca para que siga estimulando y siga haciendo el gasto cardíaco de buena manera. Aquí tenemos ejemplificado lo que está en color amarillo sería el esqueleto axial y lo que está en azul sería lo que corresponde al apendicular, que serían los miembros tanto anteriores como posteriores, o miembros torácicos o miembros pélvicos. Este es un esqueleto de un caballo y en el caso del esqueleto de un buey tenemos el esqueleto axial, el esqueleto apendicular y también el visceral o esplénico, que aquí en esta posición se forma el os cordis en la posición donde está el corazón. Ahora bien, dentro de toda la cantidad de huesos que tiene el sistema esquelético en dependencia de cada especie, vamos a encontrar diferentes tipos de huesos que se van a clasificar de acuerdo a su forma, su tamaño, función y posición. Y el primero de ellos tenemos los huesos largos, que consisten, no es más que es una varilla, hagamos referencia a una varilla, son huesos que son más largos que anchos, tienen una forma similar cilíndrica que correspondería a la diáfisis, y en los extremos vamos a ver que están un poco ensanchados, es decir, que tienen mayor proporción en la parte final, tanto en la proximal como la distal, y eso corresponde a la epífisis, y tienen una porción entre medio de la diáfisis y la epífisis que se denomina metáfisis, que también lo definimos que es la parte de constante crecimiento del hueso. Y estos van a estar ubicados principalmente en los miembros tanto torácicos como pélvicos y van a tener una función de sostén y locomoción, o sea que tienen una función mecánica, además de mecánica, función hematopoyética y de sostén. Y tienen 3 centros de osificación, uno para cada diáfisis y uno para cada epífisis. Entonces nos queda bien claro, tenemos la diáfisis, que es la parte media, las 2 epífisis, que son las partes proximales y distales del hueso, y una metáfisis que la vamos a encontrar entre la diáfisis y la epífisis. Estos huesos largos vamos a encontrar en su interior la médula ósea. Entonces son los huesos que sirven o que tienen una mayor función hematopoyética en diferencia al resto. Y un ejemplo claro de ellos tenemos el fémur, el húmero, el tibia, el radio y el cúbito, que son los huesos más largos que podemos encontrar en la estructura animal. Aquí podemos ver ya en un hueso disecado las 2 epífisis, para que nos quede bien claro. La epífisis son las 2 porciones distales, son un poco más ensanchadas. La diáfisis es la parte media, que es en una forma circular, es más larga que ancha, y entre cada epífisis y la diáfisis vamos a encontrar una metáfisis, que aquí va a ser el punto de crecimiento, de constante regeneración del tejido óseo. Doctor, una pregunta. Sí, dígame. Entonces, ya en la parte de diáfisis, pero ni una mínima regeneración va a haber. En la diáfisis va a estar, por ejemplo,
Si tenemos una fractura, la podemos encontrar en cualquier porción del hueso. La podemos tener en la epífisis, en la metáfisis o en la diáfisis. Eso estamos claros. En cualquier parte del hueso podemos tener una fractura. Pero ¿qué va a pasar en este proceso si lo tenemos en la epífisis, como tenemos más próximo a la metáfisis? Aquí la regeneración es más pronta. Ahora bien, si la fractura es en la diáfisis, aquí sí el proceso de recuperación es más lento. Además, que aquí tenemos una porción de masa compacta, más abundante, significa que es más doloroso, más traumático, y como también recibe la mayor porción de la distribución del peso del animal, entonces muy probablemente los procedimientos para corregir este problema de una fractura no lo vamos a resolver solamente con un entablillado. Si tenemos una fractura a nivel de epífisis o metáfisis, podemos hacer perfectamente un entablillado o un vendaje. Si lo tenemos a nivel de diáfisis, lo más recomendable es aplicar una platina o un pin intramedular que nos permita fijar ambas fracciones de la fractura y así que se resuelva el proceso de cicatrización. Que el hueso, a diferencia de la mayoría de los órganos del sistema, el hueso es un órgano que cicatriza bastante rápido y eso es producto de los osteoclastos, los que mirábamos al inicio. Los osteoclastos van a venir y van a movilizar calcio de las reservas de otros huesos y los van a depositar en el punto de fractura. Y a esa cicatrización se le conoce como callo óseo. No sé si respondí su pregunta, compañero. Sí, ya todo claro. Gracias. Perfecto. ¿Alguna otra consulta? Ok, continuamos. Ahora bien, tenemos un segundo tipo de hueso que corresponde a los huesos planos. Estos son los que van a tener unas dimensiones que son más aplanados y van a estar conformados por dos placas de sustancia compacta, una interna y una externa, y entre ellas vamos a encontrar el hueso esponjoso. Y sus principales funciones van a ser más que todo como protección. No es tanto lo que ellas tienen para producir hematopoiesis o médula ósea, sino que su función principalmente va a ir dirigida a la protección de órganos importantes como el encéfalo o la parte del cerebro, el corazón, la vejiga urinaria, y también que además permiten la inserción de grandes masas musculares que principalmente lo vamos a atender en el húmero, en escápula, perdón, que el homólogo en los humanos sería la clavícula, y en la parte coxal o en la pelvis. Perdón. Bueno, creo que vamos a terminar esta sesión para poder continuar. Tenemos un tercer tipo de hueso que serían los huesos cortos, que estos van a presentar dimensiones muy similares en su longitud como en anchura y grosor. Tienen prácticamente las mismas dimensiones y su principal función va a ser de soporte, de amortiguación al momento de hacer el desplazamiento. Estos van a estar ubicados en las articulaciones de mayor movimiento y principalmente ubicados en las partes distales tanto de los miembros anteriores y posteriores